Bueno, y ahora en 13 al día ha llegado el momento de acercarnos al panorama educativo. Lo hacemos, como siempre, de la mano de Paloma Martínez Esperanza. Y hoy, Paloma, nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de la lectura. Efectivamente, buenas noches, José Luis. La literatura es una ventana abierta a mil mundos nuevos que nos permite divertirnos, pero es también una importante herramienta educativa. Nos habla de ello Javier Segura. Buenas noches. Buenas noches, Paloma. Es necesario que comprendamos que la lectura es mucho más que entretenimiento. Es incluso más que un medio de adquirir conocimientos. Porque si fuese solo entretenimiento, puede haber otras formas menos costosas, más pasivas. Y si es por adquirir conocimientos, podemos pensar que lo que nos hace falta es simplemente tener la capacidad de acceder a ellos en ese océano de la información que es Internet. En realidad, lo más importante de la lectura, especialmente en la edad educativa, es que configura nuestro pensamiento y nuestra psicología. Cuando leemos con una lectura comprensiva, ponemos en juego todo nuestro mundo interior. Ponemos en diálogo lo que conocemos con la nueva información. La reelaboramos, la modificamos el pensamiento. Esto va generando personalidades más reflexivas y profundas que las que se generan con un mero aprendizaje audiovisual, que es necesariamente más de impacto, más emotivo. No se trata de una vuelta atrás en materia educativa, sino de un paso adelante. Quizás nos hemos dejado encandilar por las posibilidades de estos medios de la cultura de la imagen. Es tiempo de que, sin abandonar lo bueno que tiene la cultura de la imagen, potenciemos la lectura y la cultura de la palabra. Gracias, Javier. Desde luego, la revolución tecnológica ha traído una nueva aproximación al mundo del conocimiento. Los libros, que hasta ahora eran la principal fuente de conocimientos, comparten ahora esta función con la televisión, Internet y otros medios digitales. Estamos hablando, Paloma, de una revolución del conocimiento que ha llegado especialmente, como bien decías, a las nuevas generaciones y también a la educación, como no podía ser de otra manera. Pues para hablar de todo ello tenemos con nosotros a Fernando Ariza, profesor de literatura de la Universidad San Pablo CEU y vicesecretario general del Instituto CEU de Humanidades, Ángel Ayala. Buenas noches, Fernando. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, como profesor de literatura, ¿por qué consideras que es importante la promoción de la lectura? O te lo pregunto de otra manera, ¿qué diferencia la lectura, la literatura, de otros medios? La literatura no es que sea importante, desde mi punto de vista es absolutamente esencial. Es esencial porque, en primer lugar, nos enseña palabras. Parece una obviedad, pero el vocabulario es el modo que tenemos de conocer la realidad, denominarla. Si no tenemos una palabra para llamar a algo, ese algo no existe. Decía Orwell que sin libertad, sin la palabra libertad, perderíamos la libertad, porque no sabríamos qué es lo que tenemos entre manos. Pero yo diría más. La literatura y la ficción especialmente provoca en nuestro cerebro una reacción que es inaudita, que es extraordinaria, que se está estudiando mucho, aunque nos parece muy lógica, y es que creamos imágenes a través de esas palabras. Creamos imágenes, creamos escenas, conversaciones, palabras, o leemos algo, escuchamos. Esa capacidad imaginativa, que es lo que llamamos básicamente la imaginación, es esencial porque provoca la creatividad. Y la creatividad es lo que nos hace buscar relaciones y buscar soluciones nuevas, originales, a situaciones que hasta ahora nos habíamos enfrentado. Y algo fundamental en lo que estamos muchos. ¿Cómo podemos animar, motivar a nuestros niños para que se adentren en la lectura y también qué tipo de libros debemos recomendarles? Pues yo lo primero que diría es que para que empiecen a leer, lo que tenemos que hacer es no obligarles. Parece una cosa que decir, bueno, qué fácil es, si no les obligamos no van a leer nuestros hijos. Pero todo lo que nos hacen obligados, le acabamos cogiendo un poco de manía. ¿Y cuál es la solución? Yo creo que la solución es mucho más difícil que obligar, y es que tenemos que dar ejemplo. Es decir, si nuestros hijos nos ven leer, van a preguntarse, porque además nos imitan, nos copian, qué es lo que hace mamá, qué es lo que hace papá. Y si estamos horas delante de un libro, o minutos largos delante de un libro, les va a picar la curiosidad, van a intentar descubrirlo. Y ese es el modo de que adentren. Sobre los libros, yo, la verdad es que es, por supuesto, con la lógica composición de la edad. Cada edad tiene sus libros. Pero yo no sería especialmente quisquillosos. Que lean para que disfruten, que empiecen disfrutando, que luego lo demás llegará sin más. Pues muchísimas gracias, Fernando Ariza, profesor de literatura de la Universidad San Pablo CEU, por adentrarnos en esa importancia que es la promoción del hábito de la lectura. Gracias.
Y un hábito, el de la lectura, que tiene además muchísimas posibilidades en nuestra lengua, en la que han escrito grandes figuras como Cervantes, Lope de Vega o Vargas Llosa, entre otros muchos. Nos acercamos, como siempre, a la riqueza de la lengua española con el profesor Javier del Hoyo. Hablando de esta riqueza del español, hoy vamos a comentar los hipocorísticos, una palabra que quizás ustedes nunca han oído, o quizás sí, y sin embargo han pronunciado miles de veces. ¿Qué es un hipocorístico? Es un nombre de persona reducido en tamaño, es lo que significa, de tamaño menor. Dirán, pues eso es un diminutivo. Pues no, es justamente lo contrario. Miren, de Teresa el diminutivo sería Teresita y el hipocorístico es Tere. Los hipocorísticos tienen dos características. Una, que ocupan menos en el espacio, y segunda, que suelen tener una deformación en la fonética. Y casi siempre suelen llevar una che. No siempre, pero muchas veces. Miren, de Rosario tenemos Charo, de Mercedes tenemos Merche, de Ramón tenemos Moncho, de Ignacio tenemos Nacho, pero tenemos Chus, de Jesús, Chema, de José María. Podríamos seguir una lista casi infinita de hipocorísticos con una che. ¿Por qué la che? Porque la che es un fonema muy afectivo, ¿eh? Interesante, ¿eh? Qué interesante profundizar en el conocimiento de nuestra lengua, y lo cierto, Paloma, es que además hay colegios que se están tomando y muy en serio esto de fomentar la literatura. Pues sí, José Luis, son muchos los proyectos educativos que se están realizando en los centros. Te traigo dos ejemplos. El Colegio Montpellier de Madrid lleva 6 años con ProAlec, un proyecto para fomentar la lectura en primaria. Cada año eligen un tema literario y transforman todo el colegio con decorados relacionados con ese libro. Por ejemplo, el primer año el colegio se convirtió en Mount Hogwarts, imitando al famoso colegio de Harry Potter. Otro año vivieron las locuras de Lecturix y Novelix, y este año han creado la Liga de la Lectura, convirtiendo a sus profesores y alumnos en auténticos superhéroes. Bueno, gran iniciativa y muy original, todo para lo que decimos, tratar de motivar a los alumnos a leer. ¿Y los resultados buenos? Pues sí, están siendo muy buenos. Dicen los profesores del Montpellier que se ha conseguido aumentar la competencia lingüística de los alumnos y mejorar también su expresión cultural. Y otro proyecto, esta vez relacionado con los alumnos de religión de centros públicos y concertados. Se llama Viaje a Narnia y está basado en la célebre novela de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia. Pues la verdad que suena muy bien, ya les digo, además original. ¿Pero en qué consiste? Pues durante una jornada se reúnen más de 6.000 alumnos de religión para revivir por medio de juegos, conciertos y talleres este universo fantástico. Este año el libro que van a trabajar será La Última Batalla, y luego se recreará en una impresionante jornada en el Real Sitio de San Ildefonso en Segovia. Allí podrán acercarse al final de los tiempos en Narnia, en paralelismo con el libro del Apocalipsis en la Biblia. Bueno, ya les decimos que se va a celebrar el 23 de abril, que es el Día del Libro, y va a ser sin duda una manera ideal para celebrar la jornada. Pues sí, y hay muchas maneras, sin duda, de motivar a nuestros estudiantes a que se adentren en la lectura. Y es que la literatura en la infancia puede cambiar la vida de un niño. Sobre ello nos ha hablado la cantaora Ginesa Ortega, quien asegura que escuchar los versos de Lorca en boca de su maestro de lengua y literatura le impulsaron a dedicarse al flamenco. El maestro que me inculcó la música más en el punto lorquiano, recuerdo que fue mi profesor de lengua, que tocaba la guitarra. Él se llamaba José Manuel, tocaba la guitarra y era de Almería, y me metió en la mente los versos de Lorca. Y de él pues recuerdo que tocaba la guitarra y que tarareaba la tarara, y la verdad es que por él empecé a tener ese amor por la lengua de nuestros poetas. Y concluimos, como siempre, con las fotografías de sus colegios. Pedro Antonio Fernández nos manda una imagen de un elemento muy querido del Colegio Público Fernán González de Turleque, en Toledo. Se trata de una morera plantada en 1926 por los niños el Día del Árbol, coincidiendo con el año de construcción de ese colegio, que cumple pronto su centenario. También Celestina de Luelmo comparte con nosotros una bonita fotografía de las Escuelas Aguirre, edificio que ocupa hoy en día la Casa Árabe y donde estudiaron muchos niños de
los barrios de Salamanca y del Retiro. Bueno, ya saben que pueden enviarnos también ustedes las fotografías de su colegio, del colegio en el que estudiaron, en el que trabajan o al que llevan a sus hijos. Lo pueden hacer al correo electrónico educar@13tv.es. Esperamos en la aventura de educar esas fotografías y yo me despido hasta el próximo jueves y ya saben, atrévanse a leer. Gracias, José Luis. Maravilloso, gracias a ti, Paloma.